Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada por Dios de antemano, sin ofender a nadie, pero mostrando evidencias irrefutables de la sabiduría predestinada de Dios para los hijos bendecidos que están participando de carne y sangre. Recuerde que estamos buscando a todos aquellos escogidos y predestinados para que oigan la verdad y recuerden quiénes son en sí mismos. Hoy vamos a hablar el por qué no hay libre albedrío y por qué el libre albedrío es un invento de la religión tradicional católica, evangélica o cualquier religión fuera de la verdad del evangelio. Así que hoy vamos a usar el libro histórico de Juan en el capítulo 3:16, 3:18, el libro histórico de los Hechos, en el capítulo 13, en el capítulo 16, el Evangelio, ¿sí? La carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y la carta a los Éfesos, capítulo 1, escrita por el apóstol a ellos. Así que vamos a comenzar a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo más trillado por todo el sistema religioso, evangélico o católico, del cual nos han leído mal. Siempre nos lo han leído mal. Yo soy consciente que cuando lo oí por primera vez, me lo leyeron mal, por lo tanto, tuve un principio mal enseñado. ¿Por qué? Vamos al detalle. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sabemos que Dios lo amó, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito es el único gen de Dios. O sea, de su mismo espíritu bebimos todos. O sea, todos tenemos su mismo espíritu. ¿Ok? Para que todo aquel que en él cree, aquí la religión dice crea, para que todo aquel que en él crea, esa mala expresión de esa palabra, crea, da como que si tú tienes la opción de elegir a futuro si quieres salvarte o no. ¿Sí? Pero aquí dice, para que todo aquel que en él cree, esto ya está establecido en los que creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda de qué? De andar en engaño. ¿Sí? Tenga en cuenta esta palabra, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todo lo que hemos creído, ¿para qué? Para vida eterna. Porque el Evangelio va a aclararnos por qué es importante no andar perdido en el conocimiento. El que cree no se pierde, tiene salvación imputada, usted es salvo, no por obras, es salvo porque Dios le imputa el sacrificio perfecto que lo limpió, lo redimió, y comienza a experimentar la vida eterna. Pero la vida eterna tiene un conocimiento de gloria, un conocimiento de la verdad, un conocimiento del Evangelio, de la verdad de Cristo. Sigamos adelante. Entendemos entonces por qué el sistema religioso nos ha leído mal y creemos que hay libre albedrío. No hay libre albedrío, no hay tal mentira. Eso es por elección de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Juan 3:18 dice, el que en él cree, tiempo presente, eterno presente, el tiempo de Dios, no es condenado. ¿Sí? Porque en el que en él cree, no es condenado porque anda en el Espíritu. Comienza a entender la nueva vida. La vida del postrer Adán, Jesucristo. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Obviamente, la incredulidad condena ¿a qué? A andar perdido. ¿De qué?
de la verdad. Al andar perdido de la verdad, las consecuencias de andar en engaño, dolor, de toda clase de males. ¿Por qué? Porque no anda en el conocimiento de la verdad que lo pone a reinar en vida. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, ¿sí? Único gen de Dios que está en todos nosotros, ¿sí? Por su espíritu está en nosotros y nosotros pues somos esa casa espiritual de Dios y por lo tanto el velo, ¿sí? El Espíritu Padre dentro de nosotros y la casa cual casa somos. Dice Hechos 13:39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué es la justificación? La justificación es que la fe revelada, la fe en Jesucristo, y luego pasar a la madurez con la fe de Jesucristo. Escúcheme esto. La fe de Jesucristo te pone a creer en Él por fuera, ¿sí? Entonces son todos esos niños espirituales que estamos llamando, que sabemos que son escogidos y predestinados, que viven dentro de templos hechos de mano de hombres, donde hay un hombre que lo han vuelto un principal para su vida, y ese principal los está engañando porque les dice que Dios habita en templos. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, la fe de Jesucristo te hace madurar porque ya no es tu fe. Recuerde que la fe no es de nosotros, es don de Dios. Entonces, ese don de Dios está en el Espíritu por el cual fuiste llenado por haber oído el Evangelio de la verdad. Pablo, en el libro de los Éfesos, dice que por haber oído el Evangelio de la verdad, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Evangelio de la verdad, si usted ha venido siguiendo estas enseñanzas, decimos claramente que lo recibió Pablo directamente de Jesucristo en el tercer cielo en palabras inefables, y él lo escribió en 14 cartas en sabiduría oculta a palabras a niños espirituales, ¿sí? Entonces, esa fe revelada, que nos revela el mismo Evangelio por fe y para fe, esa fe nos muestra el entendimiento, el conocimiento pleno, y nos dice que la fe no es nuestra, que la fe es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto directamente? Que tú no me crees a mí porque tú quieres creer, sino tú crees porque el don de Dios que está en ti toma lo que es suyo y no se niega a sí mismo. Entonces, la fe de Jesús es cuando ya eres consciente que tú mismo eres en sí mismo el Cristo, porque Cristo está en ti, despertaste y dejaste de dormir en las religiones, en los sacrificios, en el maltrato al cuerpo, que tienen cierta reputación, pero no sirven para nada para los apetitos de la carne, y comienzas a despertar ese conocimiento, ese entendimiento, a recordar por el Espíritu quién eres en sí mismo, y eres alumbrado por Cristo y no tropieza más nunca, ¿sí? Y entiendes que todo lo que produce en ti, como dijo el apóstol Pablo, no soy yo, sino Cristo que vive en mí, no vivo yo. En otro lugar dice que todo lo que ha hecho no lo ha hecho Él, sino la gracia de Dios en Él. O sea, el don de la gracia, Dios dentro de nosotros, haciendo por nosotros. Tú no participas en nada, simplemente eres un envase al cual Dios aplica el régimen del Espíritu y comienza a gobernarlo, ¿sí? Y entre más entendimiento, más transparencia, más cristal. O sea, más transparente te vuelves de lo que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros. Entonces, la justificación es la imputación del acto de Jesucristo, la obediencia, la muerte y la resurrección, que por fe en Él ya es tuyo. Y la ley de Moisés fue el fundamento que fue quitado en la cruz, ¿sí? Y ya no vivimos por obras de la ley.
Hechos 16, 31 y 32. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Esto es de creer. ¿Sí? Esto no es a futuro, libre albedrío, yo hago lo que quiero y yo miro a ver si después oigo a Dios. No. Esto se llama escogencia y predestinación. Esto se llama no habían hecho ni bien ni mal, ni habían nacido para que el propósito de Dios se llevara a cabo por la elección. Ya Dios te arregló el futuro desde antes de la creación del mundo. Desde antes, desde el vientre de tu madre. Y Él introdujo dentro de ti su espíritu, por escogencia. Alguien que sea escogido y predestinado puede estar en mala conciencia, en deseos engañosos, obrando y haciendo daño al prójimo, pero porque no ha entendido, ¿sí? No ha entendido que es escogido, que es predestinado y que está reconciliado con Dios. Es importante, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Entonces, el creer en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Por qué? Porque ya ha sido imputada la salvación para todo aquel que cree. Tú y tu casa, ¿sí? Tu casa. Esto tiene dos connotaciones. Tú eres el espíritu que ya está salvo y tu casa el cuerpo. Y también tu entorno, ¿sí? Físico. Tu familia, tu entorno. Aquí tu espíritu es salvo y luego te salva de ti mismo, ¿sí? De los deseos engañosos de la mente, de los deseos engañosos del cuerpo, de la mala conciencia. Llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa confesión de esa palabra, de llamar las cosas que no son para que sean en ti, comienza a rectificar, a sustituirte la mentalidad caída que traías, y Jesús comienza a sustituir tu vida, porque Él es el que vive. Entonces pasas a ser el mismo haciendo su voluntad. Dice, y le hablaron la palabra porque hay que hablarla, ¿sí? Hay que hablar el evangelio. No sabemos quién es escogido y predestinado, pero hablamos a todos como escogidos y como predestinados para que encuentren, para que se relacionen, para que así como el apóstol Pablo camino a Damasco se encontró con la verdad absoluta y se dio cuenta al abrir los ojos del entendimiento cuando se caen esas escamas que todo lo que él había creído era falso. Porque el acto de la cruz había consumado la ley de Moisés y no resucitó. ¿Sí? Hay una ley superior donde por medio de la fe ya eres justificado. Esa es la gracia de Dios. Justificación inmerecida. ¿Por qué? Porque cuando el primer Adán, antes de la cruz, el primer Adán desobedeció, tú no eras culpable. Pero Él te condenó, te había condenado, hasta antes de la cruz te había condenado. Hasta los que vivieron antes de la cruz habían sido condenados, sin tener la culpa por la desobediencia de un hombre. Pero dice que de la misma manera, por la obediencia de otro hombre, o sea, Jesucristo, se te es imputada la salvación, la justificación y el don de Dios, la gracia y la verdad. De la misma manera, no tuviste la culpa que Adán te entregara pecado, ahora tienes que creer en el postrer Adán y no tienes la culpa, pero eres santificado por él, por medio de la fe. Eso es lo importante. Y no tiene ninguna diferencia. Esto es para todo el que cree. ¿Sí? Todo el que cree. El que está haciendo lo malo, el que está haciendo el bien, el que está
en deseos engañosos, en otra identidad, si cree, esto es para ti. Dice, Romanos, el Evangelio, Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Acá hay bastante misterio de Dios, acá hay tesoro de Dios en este versículo poderoso. ¿Sí? Miren. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, la religión nos dijo que el Evangelio era lo que predicaba Pedro, mezclado con lo que predicaba Pablo. ¿Sí? Lo que predicaba Juan, Judas y Santiago y Apocalipsis, que son libros del Evangelio. Hablando de las cartas de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Nos dijeron la religión, durante 2000 años la apostasía venía gobernando, ¿sí? Pero aquí está la mente de Cristo para aclarar, ¿sí? Para aclarar las intenciones del corazón. Escúcheme, el Evangelio no es la mezcla de ley y gracia que nos han enseñado, ¿sí? Que nos justificamos por obras y por fe. No, eso es una mezcla que se inventaron, en este caso Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta, y se inventó Pedro una mezcla de lo que Pablo le predicó en privado con lo que él traía, y generaron la sombra, ¿sí? La sombra, ¿qué es? La sombra no es la imagen misma de la verdad. La verdad es el Evangelio que predicaba solo el apóstol Pablo. Él es el apóstol de la verdad. Ese Evangelio, en el tercer cielo, le dijeron que era la incircuncisión. Gálatas 2:7 nos muestra esto. Y que la circuncisión que se le había dado a Pedro terminó. Ellos se quedaron sin trabajo en la cruz de Cristo porque la ley no iba más para adelante. Pablo se les envió en privado para que ellos entendieran eso, pero no recibieron el amor por la verdad, más bien quisieron matar a Pablo. Y es entendible que quisieran matarlo porque Pablo hablaba todo en contra de Moisés. Pero la ley fue hasta Cristo. O sea, vino Cristo, olvídense de Moisés. Un pacto añadido para maldición y nos revela que Moisés fue escogido para maldición porque dice que es un pacto de condenación y de muerte. Y todo el que enseña a Moisés transmite condenación y muerte. Por eso es que en el sistema religioso apóstata, que son todas las denominaciones y todas las religiones, ¿sí? que tienen un nombre denominacional, un nombre religioso, llámese tradicional católico, evangélico y todos sus derivados, te hablan de que no eres salvo, de que tienes que hacer, Cristo por el 50% de la cruz te salvó el 50%, te falta el 50%, llénate de obras, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y no conocen la verdad. Así trabaja todo el sistema religioso. El poder que tiene el sistema religioso es aplicarte la culpa y decirte que la cruz no te limpió. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando te llaman a arrepentimiento, ¿sí? Cuando te llaman a arrepentirte todos los días, cada reunión, están pisoteando la sangre del pacto. Porque la sangre del pacto derramada, que habla mejor que la de Abel, nos dice que con una sola ofrenda quitó el pecado para siempre. Entonces no hay pecado. Por eso, ministerio de condenación lo llevan 11 apóstoles y el ministerio de reconciliación, un solo apóstol, el apóstol de la verdad. Y el que ya está reconciliado, ya fue perdonado en la cruz de Cristo. Pero esto solo lo revela la fe
revelada. Entonces, el evangelio verdadero, ¿sí?, es el que predica solo un apóstol, el apóstol Pablo. Por eso dice, por mi evangelio seremos juzgados, ¿sí? Por mi evangelio y por la predicación de Jesucristo, ¿sí?, nos vamos a confirmar en él, en la gracia de Dios. Es solo por el evangelio del apóstol Pablo. Eso es el trazo de la verdad. Para salir de la apostasía hay que dejar de mezclar los apóstoles. Hay que dejar de mezclar la ley y la gracia, o sea, los evangelios. El evangelio que terminó en la cruz y el evangelio eterno que se activó, ¿sí?, el pacto eterno que se activa con la muerte y la resurrección. Y solo esa verdad se le fue dada a un solo hombre, al apóstol Pablo, en el tercer cielo. Allá no fue Pedro, no fue Juan, no fue Judas y no fue Santiago. Allá fue el apóstol Pablo y oyó la verdad, predicada directamente por Jesucristo. Otra cosa importante para entender, no me avergüenzo del evangelio, ¿sí?, del evangelio que él predicaba, ¿sí?, es entender que Jesucristo, como dice Pablo en Gálatas 1, 11 y 12, dice que Jesucristo directamente le reveló el evangelio de la verdad. Entonces, no se lo reveló un ángel, no se lo reveló un hombre, se lo reveló directamente Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que son las palabras que son fiables para los que creen, que son las palabras que nos ayudan de verdad a encontrar lo que todos están buscando, la verdad. Que nos ayuda a abrir los ojos del entendimiento y nos hace reconocernos como esa naturaleza divina que ya viene dentro de nosotros y que desea despertar para manifestar su gloria. ¿Sí? Entonces, solamente llevamos este pedazo y ya hemos desglosado bastante. Dice, porque es poder de Dios. Escúcheme. Dios gobernaba el antiguo pacto por medio de la ley. Al haberla quitado y destruido, ahora gobierna por el evangelio. El evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Escúchame. El poder de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, Dios te dice santo, bendecido, que eres sano porque Él se llevó las enfermedades y las dolencias a la cruz y no resucitaron. Que eres el pueblo especial que no dirá estoy enfermo, el pueblo especial de Dios. Que tienes el Espíritu de Dios y tienes su misma vida, que eres carne de su carne, hueso de sus huesos. Espíritu de su espíritu, mente de su mente. Te está diciendo que eres Él mismo. Entonces, ese poder de Dios es la palabra que se confiesa. El antiguo pacto decía, medita la palabra de día y de noche. Medita la palabra de día y de noche. Pero en el nuevo pacto es conforme a lo que creí, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y nosotros creemos y también hablamos. ¿Sí? ¿Y qué está escrito? En el Evangelio, del cual Pablo dice que no se avergüenza porque es poder de Dios. Él manifestaba el poder de Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo le estaba enseñando. Para esto me aparecí a ti, para que seas testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré. O sea, él recibe revelación y sigues recibiendo revelación progresiva. Por eso vemos que él dice, bauticé a 4, pero Dios no me mandó a bautizar y dejó de bautizar. Anuló el mandamiento del bautismo. Anuló lo que la religión te dice que es lo más primordial. Lo anuló. Y dice que ya fuimos todos bautizados en su muerte, en su resurrección. Fin. No gasten más agua. Ese es Pablo. El primero que recibió toda la verdad y la revelación. Y la verdad, pues duele a todo aquel que está en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, porque es poder de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Dios tiene poder. También tiene poder engañoso.
¿sí? A todo el que no crea la verdad del evangelio que predica el apóstol Pablo, pues por no tener el amor de la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso. Y lo tiene en tiempo presente, enviará. Mientras que no crea, se hará enviado ese poder engañoso. Un ejemplo de ese poder engañoso es algo que dijo Jesús en los días de su carne. Dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Colosenses habla y dice que en la cruz de Cristo fueron exhibidos todas las potestades y los principados y que Cristo los destruyó triunfando sobre ellos, queriendo decirte a ti que no hay demonios después de la cruz. Segundo, Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Dios mismo, participó de lo mismo, de carne y sangre en Jesús de Nazaret, para que por medio de la muerte en la cruz de Cristo, la muerte hace más de 2000 años, destruir, aniquilar para siempre y sin memoria al que tenía tiempo antes de la cruz el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces te está diciendo que no hay diablo ni hay demonios después del sacrificio de la cruz de Cristo. Pero la apostasía te dice todo lo contrario, que sí hay. Todos esos que andan en apostasía, dándole vida a algo que fue destruido en la cruz, ¿sí? En Cristo no existe, pues son todos esos hacedores de maldad que se le acercarán y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿cuáles demonios? Ustedes lo que son hacedores de maldad porque no creyeron en el sacrificio, son enemigos de la cruz de Cristo. No creyeron y por eso hacen maldad, porque enseñan doctrina vigente de demonios, doctrina vigente de Satanás, y la gente va por ahí diciendo que el diablo está en ellos. Entonces, esos mentirosos son todos los apóstatas que comenzaron con la enseñanza de Pedro después de la cruz, de Juan, que iba a los gentiles a obligarlos a judaizar. Satanás está de pie en el judaísmo. Si usted cree que Satanás existe, usted ha sido enseñado por el judaísmo, por lo que enseñaba Pedro, a lo cual Pablo le llamó apostasía. Entonces eso es un ejemplo del poder engañoso de Dios, que también es poder de Dios. Por eso cuando usted va a un lugar de eso, le dicen, la gente revolcándose, porque hay un miniastro, no ministro, un miniastro, que el ego los maneja, y pone las manos y la gente se revuelca y cae y bota babasa y dice, mira el poder de Dios. Sí, engañoso. Ese no es el poder de Dios de la verdad. Ese es el poder de Dios engañoso, porque Él mismo los engañó. ¿Sí? Él mismo los engañó. Y son bien trudos, o sea, les gusta la economía del creyente, el estatus, les gusta... Porque mire, hermano, para amar la verdad uno tiene que considerar todo por estiércol. ¿Sí? Por eso Jesús tiene escogidos y predestinados. Esos escogidos no viven pendientes del dinero de nadie. Esos escogidos no viven pendientes de los bienes de otros. ¿Sí? Por ejemplo, mire el engañador de Pedro. Usa el espíritu para decirle a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han llegado a Dios por tu dinero. El que tiene el espíritu de la verdad sabe que es la circuncisión la que enseña por ganancia deshonesta. ¿Sí? Entonces Pedro dice, no, en Jerusalén me muero de hambre porque no hay plata, pero me voy con Cornelio para Italia, arma el Vaticano y toman toda la tierra y predican el evangelio del engaño. ¿Sí? Todas esas cositas se hablan aquí, en estas enseñanzas, por el Espíritu. Dice, para salvación a todo aquel que cree, no el que crea, el que cree, el que está creyendo. Si tú crees, ¿sí? Esto es tuyo. Dice, al judío, o sea, al judío, a los judíos, primeramente, y también al griego. El griego representa todo el pueblo, ¿sí? Que no nació en Israel. O sea, de los dos pueblos hizo un solo hombre. Esta promesa, primeramente es para ellos, pero por la incredulidad no la reciben. Y los gentiles, que representa como el pueblo ese griego, porque toda la tierra no son judíos,
reciben, dice, y a los gentiles he dado a entender los misterios. Los judíos no pueden, ahí no dice y a los judíos, dice a los gentiles. Entonces los misterios se les han revelado a los gentiles. Entonces aquí estamos enseñándole a nuestros amados hermanos que son santos, que son justos, que son predestinados, que son escogidos de Dios, que tienen la naturaleza divina de Dios, que no que conozcan según la carne. Según la carne usted tiene una identidad que tiene cierta edad aquí en la tierra, pero eso no eres tú eres un espíritu eterno en un envase de barro teniendo una experiencia física. Pero lo que Dios anhela para nosotros es reinar en vida, reinar en vida, que puedas tomar tu sacerdocio y reines en vida, porque eres su misma naturaleza. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué Pablo tenía que hablar de fe, para fe, fe, fe? ¿Por qué? Porque ya Santiago, Pedro, Judas y Juan venían diciéndole a los Gálatas que tenían que justificarse por las obras de la ley. Entonces, Pablo le dice, Gálatas insensatos, ya no recibieron el Espíritu por medio de la fe, ¿cómo es que ahora van por las obras de la ley? ¿Sí? Insensatos. Les dijo que habían caído de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que se justifica por la ley es un mentiroso, porque nunca nada justifica la ley. Por eso fue necesario que viniera Dios mismo y activara el nuevo pacto. La fe revelada, mire, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Sí? Y no por vista. ¿Sí? ¿Qué es la maldad? ¿O qué causa el no vivir por fe? La vista natural. Cuando usted comience a ver todo el escenario a través de sus ojos y está oscuro, amenazas, enfermedades, situaciones, ¿sí? Esa no es la realidad. Si tú eres justo, tú vives por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es lo que Dios dice de ti. Lo que te saca de la inmadurez y te lleva a la madurez es la fe. Es revelada, establecida. Lo que Dios dice de ti. Eres bendecido con toda bendición. Entonces, si tú dices, necesito esto, Dios, ayúdame, ya estás viviendo por vista. Pero si es por la fe, manifiestas, eres sano, eso dice Dios de ti, te llevó todas las enfermedades. La vida de Jesús se manifiesta en tu cuerpo mortal. Jesús nos enfermó, las tomó, las llevó al sacrificio y no resucitaron con él. Resucitó esa vida gloriosa que tenemos cada uno de nosotros por oír el evangelio del apóstol Pablo. Esa es la verdad. Cada vez me convenzo más. No hay verdad en otro evangelio que no sea en el evangelio del apóstol Pablo. En palabras inefables. Ahí está la sabiduría oculta. Ahí está, la estamos tomando. Si usted la puede notar, estamos tomando de la sabiduría de Dios, ¿sí? Que ya está en nosotros, pero este es el espejo para poderla ver. Ajá. Mas el justo por fe vivirá. Entonces la fe tiene un enemigo. La vista natural. El primer enemigo de la fe es la vista natural. Cuando usted camina por vista, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué van a tal? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Las noticias, los noticieros, las redes sociales, esto, lo otro. No, el justo vivirá por fe. Y confesamos que lo entiendes y te enamoras del evangelio de la gloria, donde habla toda la verdad de ti. Un ejemplo, por ejemplo, se manifiesta un engaño de enfermedad en tu cuerpo, una llaga, por ejemplo, ¿sí? Ya sabes que es un engaño porque la enfermedad fue destruida en la cruz. Ya tienes que entenderlo en la mente espiritual, porque tienes la mente de Cristo y Cristo no enferma. Entonces se remanifiesta un engaño, entonces tú dices, no recibo, no, pero es que se ve, no, esa es la vista. La fe dice que no es tuyo, no recibo, se desvanece, se destruye. Esta leve tribulación momentaria pasajera
no se compare nada a la gloria que soy, y comienzas a hablarle a las cosas para que sean conforme a lo que dijo Dios de ti. Esa es la mejor medicina. Vivir conforme a lo que Dios confirmó, decretó, estableció y dice de ti, porque esa es la verdad. Ahora, vamos al capítulo 10 de Romanos. Dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Claro, el incrédulo no puede invocar el nombre del unigénito. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Recibirlo como identidad. ¿Sí? Cuando usted habla es como si usted estuviera diciendo, yo quiero resucitar mi espíritu de Cristo. ¿Sí? Entonces de adentro, ¡pum!, surge algo. Comienzas a relacionarte con la palabra de la verdad después de la cruz, el evangelio que predicó solo el apóstol Pablo. Los otros apóstoles eran apóstoles fraudulentos. Dice, aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué, hermano? Porque, por ejemplo, dice Efesios 1, 4 y 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que usted todo lo que vea que ha sido creado existiera, usted ya lo habían escogido. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, mire la relación que tienen estos dos versículos. Acá dice, porque a veces que uno enseña que ya somos escogidos y predestinados, pues la gente le dice que para qué se predica. ¿Sí? Que para qué se predica si de todas maneras se muere, y si es escogido ya Dios lo tiene, y si es predestinado ya Dios lo tiene. Sí, porque es conforme a la elección, y eso es verdad. No podemos decir que existe el libre albedrío y que yo escojo por Dios. No. Si el mayor es el que pone las condiciones y el mayor es Dios, entonces Él ya nos escogió y nos predestinó. Y es por su elección, no es por obras. ¿Sí? Entonces no hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque eres escogido y eres predestinado. ¿Sí? Escogido antes de la fundación. O sea, antes ya Dios te escogió, ya los conocí, dice Él. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué se predica? ¿Por qué se habla? Porque estamos buscando esos escogidos y predestinados para que reinen en vida. Para que busquen a otros escogidos y predestinados, porque el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Él. ¿Qué quiere decir? Espiritualmente ya están reunidas. ¿Desde cuándo? Ahí dice, de antes de la fundación del mundo. Pero ahora tenemos que reunirlas por el conocimiento del evangelio del apóstol Pablo, al cual le predicó la verdad directamente Jesucristo, y no hay error ahí. ¿Sí? Porque él mismo, cuando veía que algo no estaba conforme a la revelación, lo abandonaba. Ejemplo, como hablamos ahorita, había bautizado a 4 personas y dijo, Dios no me envió a bautizar, y enterró lo que toda la religión dice que si no se hace, se pierde. El bautismo en agua. Lo enterró y dijo que ya todos fuimos bautizados en la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque ahí mismo morimos y resucitamos. Pero todo eso se comienza a expresar por el conocimiento. Ahora, entonces sí es necesario que se hable, porque el hombre nace con amnesia. ¿Sí? Esto lo hemos hablado acá. Por ejemplo, dice que él participó de carne y sangre también, o sea, Dios mismo. O sea, mire, escúcheme, él se autoescogió porque no había nadie que mayor a él que se escogiera, ¿sí? Y se autopredestinó porque él es el mayor. ¿Quién lo iba a enviar?
Él mismo se envió, él mismo vino, dice, vino, yo pongo mi vida, vuelvo y la tomo. Entonces él puso su vida en un cuerpo de carne, ¿sí? Porque Dios no es carne, Dios usa carne, se manifestó en carne. Dios usa tu cuerpo, pero Él es espíritu. Y se humilló en un cuerpo semejante a pecado de hombre, ¿sí? Y fue a la cruz, murió y resucitó y se sentó nuevamente. Entonces, se habla esto porque así como Él se autopredestinó, ¿cómo lo hizo? Envió un ángel a que le hablara a la mujer del cual el vientre iba a nacer y le dijo, dile que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces él de pequeño fue consciente, recordó, salió de la amnesia a temprana edad de que él mismo era Dios. Yo te digo algo, después de la cruz, todos somos ese espíritu celestial de Dios. Imagínate que a ti te formen diciéndote desde niño, tus padres conscientes del conocimiento elevado de la gloria, la madurez espiritual, ¿sí? Y te digan, eres la naturaleza de Dios. Tú mismo eres Jesús. Tienes la mente de Cristo. Estás resucitado en gloria. Satanás fue destruido en la cruz. Los demonios fueron destruidos en la cruz. No hay maldad después de la cruz en ti. Eres limpio, eres justo. No hay pecado porque el pecado fue quitado en la cruz. Tienes el entendimiento, la inteligencia de Dios. Vamos a encontrar los misterios de la gloria del Evangelio que predica el apóstol Pablo. La humanidad sería otra. La humanidad no sería humanidad, la humanidad sería la raza perfecta de Dios. Sigamos. 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ay. Vamos a ir desglosando de una vez. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe. La ley no es de fe. Entonces, si tú hablas de Moisés y diciendo que los 10 mandamientos, tú no eres de fe, eres de obras. Ya estás caído. La fe dice que se revela, ¿no? Dice, se revela la justicia. Por fe y para fe. Entonces, la fe es la justicia de Dios imputada a ti. Jesucristo cumplió todos los parámetros de la ley en perfección delante de Dios. Murió y resucitó y te la imputó a ti. Tú cumples todos los requerimientos del antiguo pacto, ya no es un requerimiento, porque eso no existe, fue hasta Cristo. Y ahora estás en Cristo. La vida nueva del postrer Adán, el nuevo hombre creado según Dios, o sea, el nuevo hombre siendo Dios en la tierra. Y dime, Dios, ¿qué pecado tendrá? Ninguno. ¿Qué deseo engañoso? Ninguno. ¿Qué mala conciencia? Ninguna. Por eso dice que esta nueva naturaleza, la cual recibimos por oír el Evangelio del apóstol Pablo, el Evangelio de la verdad, o sea, es el Evangelio de Cristo, ¿no? Pero lo habló primero el apóstol Pablo, es lo que quiero decir. Esa nueva naturaleza está muerta al pecado. Y un muerto nada siente. Ahora, ese es el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. ¿Sí? ¿Dónde? En el Evangelio del apóstol Pablo. En las promesas hechas a los padres, las cuales, por ejemplo, el apóstol Pablo, el profeta que más usó fue el profeta Isaías. De ahí sacaba la mayoría de cosas. De otros profetas, de prácticamente todos, en algún momento usó en el Evangelio, pero todo más de Isaías. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. ¿Sí? Confesé. Confesamos. Somos bendecidos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo es creer. Después de creer, usted no se puede quedar solo en creer, porque el creer no vive la realidad. O sea, a ver, creer comienza a iniciarse en la realidad del espíritu.
Pero afirmar el corazón en la gracia es vivir en la certeza. De creer pasas a la certeza de que todo eso es realidad. ¿Por qué? Por experiencia propia. Lo que yo te hablo, yo no te lo hablo porque me lo dijeron ayer. No, yo lo hablo porque lo experimento. Se reina en vida. Se confiesa conforme a lo que está escrito. Está escrito que eres bendecido y se manifiesta la bendición. Que eres sano y no hay enfermedad. Eso es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Ese poder te pone a reinar en vida. Por la palabra, la confesión. Ajá. Ahora, en principio les dije que tuvieran en cuenta esta frase que dice, mas tenga vida eterna. La promesa de la vida eterna. Primera de Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Sí? El primer hombre, ya le digo por qué el primer hombre, recibió misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? O sea, te estoy diciendo que el evangelio de la verdad lo predicó el apóstol Pablo y el evangelio se encarnó en él y él se mostraba como el ejemplo para ti. Por eso Pablo nunca dijo, ay, pequé y me reconcilio el domingo con el Señor. No, usted nunca vio que pecara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado. Él vivía esa nueva naturaleza en realidad. He guardado la fe, he corrido la carrera, ¿sí? Y me espera la corona que me será dada por Dios, ¿sí? La corona de justicia. Escúcheme, la corona de justicia es que hoy Dios en nosotros, siendo cada uno de nosotros, reconocemos que el único que habló la verdad de la palabra de justicia fue el apóstol Pablo. Y esa es la corona, que se reconozca por todos lados. Los que aman la verdad reconozcan que solo el apóstol Pablo predicó la verdad, dejó escrito el fundamento, dejó escrito el evangelio y nosotros edificamos encima. ¿Por qué? Porque no hay otro fundamento. Entonces, si alguien habla de otro fundamento, de otros apóstoles, está fuera del fundamento y es hallado falso delante de Dios. Delante de los hombres no, porque los hombres sí se comen como niños, todo viento de doctrina. Pero delante de Dios es un falso. Y si es maduro espiritualmente y puede oír estas cosas, rectifique para que no sea hallado falso. Delante de Dios. Ajá. Entonces dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para salvación. Entonces, quiere decir que no había ejemplo antes de Pablo. Él fue el primero. ¿Sí? El primero en el que cual Jesucristo mostró toda su clemencia. En los otros apóstoles mostró clemencia, pero poca. En Pablo la mostró toda. Aquí está la realidad, la verdad. Entonces, no hay libre albedrío, porque somos escogidos y predestinados. Y es conforme a la elección de Dios, para que el propósito de Dios se llevara a cabo conforme a su elección. Dios ya escogió por ti, bendecido. Si estás creyendo, Dios ya escogió por ti. ¿Qué hay que hacer ahora? Yo ruego, ¿sí? Ruego a Cristo que está en mí y en ti, que alumbre los ojos del entendimiento, para que no andes tropezando o perdido, sino que andes en la verdad del Espíritu. Así que hasta que el Espíritu nos vuelva a reunir a través de este medio, confieso sobre ti que eres bendecido con toda bendición y eres alumbrado por la mente de Cristo. Hasta una nueva oportunidad.